conferencia del día de hoy. Estamos muy agradecidos con el maestro Félix Zurita Ochoa, quien ha estado además participando en forma muy activa y muy interesada en el CECHIMEX, en el ciclo de conferencias en los últimos años. Realmente le agradecemos mucho. Y además, independientemente de su currículum, simplemente destacaría tal vez 3 o 4 aspectos. Él es ingeniero químico industrial del Instituto Politécnico Nacional, hizo su maestría en Ciencias Políticas en la UNAM, tiene una larga experiencia políglota, habla una serie de idiomas. Sería interesante pues, preguntarle cómo le hacen, porque es impresionante la cantidad. Es que yo no sabía que existía la programación neurolingüística y la apliqué sin saber. Pero entonces, en fin, una cantidad de idiomas, del alemán al árabe, al chino, al francés, italiano, esperanto, japonés, inglés, portugués y ruso, entre otros, ¿no? Pero yo destacaría, por supuesto, no por demeritar los aspectos anteriores, al contrario, pero a su experiencia docente en la UNAM, en el Instituto Politécnico, durante varias décadas en temas vinculados a evaluación de proyectos, macro, micro, temas industriales, planeación, entre otros, y de haber sido probablemente una de las personas que desde hace varias décadas, y nos comentará al respecto y ya le pondrá las fechas Félix, pero que desde hace varias décadas conoció y tuvo una estancia larga, profunda, importante en China, y una experiencia yo creo que muy diferente a la China actual, y con una estancia, repito, profunda, que es muy interesante e importante transmitir. Acá de nuevo se trata de enriquecer, de transmitir estas experiencias, como lo hemos venido haciendo en los últimos años en el ciclo de conferencias, y como habrá varias otras experiencias en lo que las siguientes conferencias, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Félix, por estar con nosotros. Continuamos con la dinámica de siempre, es decir, una presentación, yo diría, de 45 minutos, un poco más, un poco menos, y con la intención después de tener un intercambio con los presentes, ¿no? Muchas gracias. Yo por mi parte agradezco al colega Enrique y a la doctora Trápala. Ahora, como decimos en México, ya me tocó estar de este lado de la barrera, así que no es lo mismo torear que verlos desde la barrera. Entonces, la siguiente, por favor. Estos son un par de diplomas de mis estudios en el Instituto de Idiomas de Virginia, en la Universidad donde estudié Ciencias Sociales. La siguiente. Bueno, eso de comprender a China, voy a empezar con una anécdota. Estando estudiando en el Instituto de Idiomas de Pekín, siendo el único estudiante del mundo en esa época, yo estoy hablando de 77, yo llego en septiembre del 77, un año después de la muerte de los líderes de Chute, de Mao Zedong y Zhou Enlai, el director del Instituto de Idiomas de Beijing nos manda a llamar, porque yo siempre he sido bastante inquieto, como ya vieron, y nos dice, señores, ustedes quieren entender China, yo soy chino y no la entiendo, y no me preocupa. Entonces, parto de esto, está ahí un mapa de China, la concepción sinocentrista del mundo. Quizás mucha gente ya lo sepa, pero según la mitología china, o sea, es una caparazón de todo el mundo, y en el centro está China, o sea, Chongguo, que es el reino del medio, y que tiene que ver con muchas cosas. Es el movimiento 4 de mayo, que fue el movimiento antiimperialista, el 4 de mayo de 1919, que marca el movimiento de la nueva cultura. Vamos a ver con el presidente Mao Zedong, un gran timonel que evidentemente sin su participación, o sea, no se hubiera dado la unificación de China en 49, algo que aquí de repente está hablando muy de moda, lo de Tíbet, que vamos a hablar que Tíbet ha formado parte de China durante muchos siglos. Ahora la gente nada más ve el momento sin considerar de que China pues, tiene temor que vaya a pasar como en la Unión Soviética o en Yugoslavia, una balcanización de un país muy grande, los coches nuevos, que comentamos con la maestra Mendoza,
Por ahí hay muchas críticas que no pasaron pruebas estrictas en Alemania, pero también hay de automóviles de otros países que no pasaron las pruebas. Y las perspectivas chinas. La siguiente, por favor. Muy rápido, o sea, uno no puede hablar de China, y esto va a hablar más el doctor Lothar, ¿no?, sin considerar una serie de dinastías. ¿Cuál era la situación? Bueno, la situación era la siguiente, es decir, en un país, el más poblado del mundo, normalmente se decía que siendo el emperador el hijo del cielo, si no correspondía a las expectativas del pueblo, alguien tenía derecho a rebelarse. Si lo derrocaba, es que este mandato del cielo que le confería ser el emperador pasaba. Y si fracasaba, era un bandido, como sucede, ¿no? Entonces, en toda esta serie de cosas consideramos que hay una historia escrita de 27 siglos. Hegel llegó a decir que estaba fuera de la historia, que China era un pueblo sin historia, como decían de los nuestros, cuando en realidad era una historia escrita. Y cómo todo esto está impregnado, y no nos vamos a detener, esto lo va a hablar más el doctor Lothar, ¿no? Lo siguiente es, o sea, por favor, los antecedentes de la inteligencia china. El saber siempre ha sido muy reconocido en China. Entonces, estos exámenes que se trataba de aprenderse de memoria, los 4 libros clásicos de I Ching, el libro de las transformaciones, el libro de las obras, el libro de las crónicas de primavera y otoño y los anacletas, que eran los hechos de Confucio. Confucio nunca escribió un libro. Confucio dijo muchas cosas y sus discípulos recopilaron sus cosas. Entonces, ahí los exámenes eran a nivel distrital, a nivel provincial y al nivel de todo el imperio. Podían llegar a ocupar lugares muy altos, inclusive consejeros, primeros ministros, pero en las diferentes etapas de China. Además, allá sí eran difíciles, ¿eh? ¿Por qué creen que tenían en época de los manchús la cola, el trenza? Porque tenían que estudiar y si se dormían en la noche, pues se dormían, o se tenían que picar con agujas para poder, o sea, aprenderse esos libros y escribirlos uno por uno, los caracteres, era bastante difícil. Claro que en las diferentes épocas también hubo gente que utilizaba las famosas huanchi, que son las relaciones, para poder llegar a eso. Pero se habló de meritocracia, que poco a poco fue demeritando. Cuando, la siguiente, por favor, o sea, empieza, China estuvo cerrada bastante tiempo al comercio exterior, solo en Cantón se podía dar. Hubo misiones inglesas, la de Macartney, a fines del siglo XVII y a principios del XVIII. De Macartney y de Lord Hamilton, en las cuales sale esa famosa frase de Napoleón, que les dijo: dejen dormir al dragón chino en paz, el día en que se despierte el mundo va a temblar. Y esa es la interrogante que mucha gente se hace. La siguiente. Si viene el desmembramiento a finales de la dinastía china de 1839, cuando es un comisionado imperial buscando detener el tráfico de opio, que era una parte que utilizó los ingleses con la compañía esta de Indias Orientales, porque ¿qué sucedía? Es decir, China tenía té, porcelana, seda, que ambicionaban lógicamente en esta época mercantilista la potencia en aquel momento que era Gran Bretaña. ¿Y cómo hacen? Metiendo en la gente las drogas, algo precisamente similar a lo que está pasando. Llegar a que en un momento dado ese desequilibrio que habría, porque los chinos decían: somos autosuficientes, no necesitamos de los de ustedes. Entonces, esta guerra del opio es para promover en un momento dado, y que trae consigo el desmembramiento del reino, los tratados desiguales, o sea que se empiezan a dar varios donde hay extraterritorialidad, es la apertura de los puertos, la gestión del control de las aduanas por Robert Hart, por ejemplo, un inglés que estuvo mucho tiempo manejando esto. Viene una revolución taiping interna que toma ciertos aspectos modernizantes de una persona que había leído una Biblia y se cree mesiánicamente hermano de Jesús, y había ciertos aspectos que después se ven en la historia china.
como la situación de la mujer, como el respeto de las tropas. Porque en China hay una tradición también, que se decía antiguamente, de buen metal no se hacen clavos, de los buenos hijos no se hacen soldados, en contraposición con la cuestión de los letrados, los mandarines, que es una palabra portuguesa que llegando a Macao los portugueses la utilizaron. Entonces esa correlación se ve que de todos modos tanto los nuevos soberanos tenían que utilizar al ejército, pero después a base de canonjías lo tenían controlado. Y eso fue pues lo que llegó a suceder con el tiempo que vamos a ver. O sea, el presidente Mao dijo que la revolución es un banquete de gala, más o menos rememorando lo que Engels dijo, que la revolución no es un banquete sino el parto de una nueva sociedad. Hay una serie de convulsiones. Lo que sí es importante es para los propios chinos, y hago la aclaración, aunque tenga la facha, no soy chino, un poco con chino, no soy chino. Esa es otra anécdota que es muy interesante, porque había visto un lema escrito que decía Women de Panyo, Pian Tian Shan, que quiere decir tenemos amigos en todo el mundo. Yo, queriendo hacer gala de que soy ciudadano del mundo, he estado en París y que hablo varios idiomas y realmente tengo amigos en todo el mundo, traté de hacer la frase en singular y le escribí Wo de Panyo y en Tianshan. Me dijeron, no la puedes decir. Yo, ¿por qué? Porque no eres chino. Ah, o sea que si hay una concepción así como México, hay veces es el ombligo de la luna en China, es el reino del medio. Los chinos tienen un amor tan grande a su patria que debemos tenerlo nosotros, que es Aiwo, el país que yo amo, que inclusive las comunidades que han emigrado, los overseas Chinese, los chinos de ultramar, que ellos lo llaman Huaqiao, que quiere decir el puente fluido, lógicamente lo que hacen es con un amor muy grande a su patria. Y es una cosa que creo que es de admirar, que realmente, independientemente que si haya habido problemas ideológicos, la siguiente, pues pueden tener alianzas tácticas. Alianzas sí, ha habido una serie de películas que es este comisionado que, por defender la soberanía de su país, confisca el opio y toman como pretexto para la primera guerra del opio los ingleses el atacar. Claro, ahí hay toda una serie de cosas interesantes, porque entre esos comerciantes ingleses, los famosos Taipan, que tenían, o sea, previamente el apoyo de la compañía británica de las Indias Orientales, hubo gente que con el tiempo, por la familia Forbes, ¿no?, la que fabrica la lista de Forbes, llevaban pieles de Estados Unidos a China y llevaban otro tipo de mercancías, pero son los primeros contrabandistas de oro. Yo he visto que la familia Dulles, la familia Rosa, la familia Foster, que es curioso que esa configuración actual de la globalización, mucha de esa gente empieza a acumular fortunas a través de estas guerras de oro. La siguiente. Bueno, hubo unos intentos fallidos de la defensa costera. Evidentemente los chinos, no solo llegaron los británicos, los franceses, los rusos, los belgas, sino los japoneses, cuya reforma Meiji había empezado antes, los derrotan en la guerra de 1894-92, lo cual acabó por debilitar al imperio chino, que era un imperio manchú que había llegado en 1644 de la parte de Mongolia. Perdón, la siguiente. Ahora, fue destruida este es el antiguo palacio Li Yuan, que fue destruido en la Segunda Guerra del Opio por una expedición franco-británica. Que, o sea, quedan ya nada más las ruinas, pero parte, digamos, para darle un ángulo económico de la acumulación que se daba en el imperio, era para un consumo suntuario. Había un desarrollo precapitalista en China, pero no se daba. Ahora que lo van a ver con el doctor Arnao, como nos comentaba el embajador Eugenio Anguiano, con Joseph Dillman, había un avance científico y tecnológico propio de China. Aunque sea lugar común, mucha gente se olvida de que la pólvora, la brújula, inclusive la imprenta,
se conoce previamente en China que en Occidente. Lo que pasa es que el Occidente se iba hacia consumo suntuario. Quienes han ido a Pekín habrán visto que en el Ige-Yuan, por ejemplo, en el Palacio de Verano hay inclusive un barco de mármol para justificar que la emperatriz regente cese una serie de gastos, que se suponía que eran realmente para la flota de allá, la que sigue. Bueno, esto es parte de la Revolución Taiping, donde sería esa situación de doble poder que les decía, que a su vez fue combatida tanto por extranjeros, como Frederick Ward, que fue el encargado de un ejército siempre victorioso, claro, con la superioridad de la tecnología militar exterior. Y así como él les decía, una serie de extranjeros controlaban. A la apertura de los 5 cuartos primeros se fueron dando los otros, fueron introduciendo también la posibilidad de viajar hacia el interior, de difundir sus doctrinas religiosas y de ir cooptando una serie de elementos que lógicamente, como veremos en la siguiente, o sea, había, por ejemplo, en esta modernización temprana que fue fallida, un movimiento en pro de la occidentalización, el uso de la tecnología extranjera con la base china, ese famoso Tillon, o sea, uso la base china y la utilización de la técnica extranjera, que en repetidas ocasiones regresa en la historia de China. En los años fines de los 19-20 también se empieza a ver, y cuando se dan las reformas, cuando yo estaba en China en el 78, se empieza nuevamente a discutir qué se puede adaptar o adaptar de la técnica extranjera sin perder esta base china. Ese movimiento reformista, la guerra de los boxes, bueno, el movimiento reformista también fue encabezado por Kanye West, o sea, y ya a raíz de la instrucción extranjera empezaron ya a tener Song Yamin, que era un Ministerio de Asuntos Exteriores, a mandar estudiantes al extranjero, a traducir una serie de obras históricas, militares, a construir la siguiente, o sea, Zhang Fa, junto con otros discípulos, que ellos eran gobernadores, fueron de los que reprimieron la Revolución Taiping, pero al mismo tiempo empezaron a hacer astilleros en varios lados, para poder tratar de defenderse del enemigo exterior. La siguiente, aquí está Li Hongchang, que es otro de los discípulos de la siguiente, estos son que eran gobernadores de provincias, y algunos estaban por la defensa costera y otros por la defensa del interior. No olvidemos también que existía aquí la parte rusa, que había el imperio zarista, luego una serie de cosas que mucha gente desconoce, por ejemplo Xinjiang, que es las nuevas fronteras, fue incorporado de Asia Central. Por eso mucha gente se extraña de ver los uigures, que forman parte del país de China, pero son blancos y de ojos azules. La siguiente. Bueno, en la Revolución de 1911, estoy pasando muy rápido porque realmente me pidieron que habláramos más de mi estancia allá. O sea, ustedes saben que estuve atravesado por Sun Yat-sen, un médico de Cantón que estudió en Hawái y en Inglaterra, y también, o sea, los 3 principios, no me voy a detener, pasarlo rápido, pero no, para mi anterior es muy importante. Tsai Ing-wen es un rector de la Universidad de Beijing, que era de esos extranjeros. Él estudió filosofía en la Leipzig Universität en Alemania, estudió en Francia también, le ofrecieron algún puesto en el gobierno de Yuan Shikai, que era un caudillo militarista que trató de ser emperador, pero lo rechazó y fue el iniciador, o sea, de continuación, ya la Universidad de Peitá estaba, pero de la gente que logró, la siguiente por favor, impulsar a mucha gente, sobre todo en este movimiento de mayo, o sea, rápido. En la Primera Guerra Mundial, esa república naciente china forma parte del grupo victorioso, pero en la conferencia de paz de Versalles, en lugar de restituirles un territorio perdido de la provincia de Shandong, que estaba ocupado por los alemanes, se los dan a los japoneses. Eso provoca el fervor patriótico, inicia esto. La siguiente. Pero aquí no nos vamos a detener las diferentes formas que hay la siguiente, porque si no, no vamos a alcanzar. O sea, eso es parte de lo que era la China antigua en la pequeña. La siguiente, otra de las... O sea, es antiimperialista,
como protesta a los cuadros de parte de la serie y el gobierno entrevista de la oposición, eso ya se lo dije. Bueno, ¿qué viene? O sea, estuvo a través de Chen Tzu-sui, que fue uno de los intelectuales que empiezan con la revista Nianqing Juventud, un movimiento de la nueva cultura, y la vinculación de esta juventud radicalizada con obreros y campesinos. Ahí entra mucha gente que había ido en estudio, en grupos de trabajo y estudio, a Francia, Alemania, donde estaba gente como Chuna, Sabatan Xiaoping, que van tomando elementos del occidente para llevarlos. Y entonces, lógicamente, como dijo Mao Zedong, las almas de la revolución soviética trajeron el marxismo a China, que no deja de ser una doctrina que en un momento dado por los núcleos del occidente traía avisos de modernización. Siguiente. Bueno, aquí hay lo decía Chen Tzu-sui de Hu Xi, que completó intelectual, que era Chen Tzu-sui fue el director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Beijing. Hu Xi daba clases de filosofía. Después él tomó otro camino, llegó a ser embajador ya del gobierno nacionalista entre Estados Unidos. Chen Tzu-sui lo acusaron de trotskista en un momento, y también, pese a haber sido uno de los fundadores del Partido Comunista en 1921 en Shanghai, es criticado la siguiente: Li Ta-chao, que era el bibliotecario, donde trabajó como ayudante Mao Zedong en la Universidad de Beijing. La siguiente. Bueno, Sun Yat-sen, estoy pasando muy rápido, o sea, es concuño de Chiang Kai-shek, pero no es por eso que lo toma como seguidor. Era una persona que había estudiado, como muchos estudiantes a principios del siglo XX, cuestiones militares en Japón. Después se da a través de una familia muy fuerte financieramente, de la familia Sun, donde estaban 3 hermanas, que una se casó con Sun Yat-sen, Sun Chin-ling, Sun Li-mei, que se casó con Chiang Kai-shek, y otra que se casó con un banquero, Kun, defendiente de Confucio. La siguiente. O sea, se da unos intentos de la revolución nacionalista al instaurarse. Bueno, es muy rápida la epopeya de que hubo la masacre en Shanghai, el gobierno de Nanjing 27-37. La siguiente. O sea, había un apoyo del comiteo también con asesores. La siguiente. O sea, llegan los japoneses, hacen una masacre en Nanjing, instauración del gobierno Randoche en Manchura, que hayan visto la película del Puyi, lo habrán visto. La siguiente. Wellington Koo es otro de los intelectuales que en un momento dado negocian el fin de los tratados desiguales. La siguiente. Hay una intervención americana en la guerra civil, hay mucho dinero que llega de Estados Unidos, lógicamente su excedente armamentista, sobre todo después del 45, necesitaban colocarlo, y ahí es lo que favorece el triunfo del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque desde antes de la revolución, en el proceso revolucionario, la gente se sería más atraída por el Partido Comunista en la defensa de la patria que un gobierno entreguista. Chiang Kai-shek decía: contra los comunistas con el puño derecho, contra el Japón con el puño derecho. No olvidemos que había habido ya antes un par de cosas que son los Frentes Unidos Revolucionario Antijaponés de alianzas tácticas. Es muy importante de conocer cómo la gente hace alianzas tácticas. La siguiente. O sea, esta es parte de la familia Sun, como decía. El hermano de las 3 hermanas Sun, Steven Sun, era el ministro de Finanzas, una persona educada como sus hermanas en Estados Unidos, y que consiguió grandes infraestructuras, y que en un momento dado declaró hombre del año por Time, etc. Y que son parte que llevan esa situación de la instauración de empresas, de una serie de cosas. Porque ese es muy... ¿Qué hora es? Porque mira, el temor de que... Ahí ven, es la siguiente. Bueno, rápidamente, o sea, ya estoy dando un salto muy grande. 1 de mayo del 49, 1 de octubre del 49, la proclamación de la República Popular China, donde los dirigentes en Tiananmen dice: el presidente Mao Zedong, China se ha puesto de pie. Y los inicios, digamos, de una planificación centralizada, lógicamente con el ejemplo de la Unión Soviética, que sigue. O sea, existe ya en 50
con esa doctrina de contención de los Estados Unidos que llega a Corea, según esto, a defender el catolicismo y la democracia, tienen que defenderse ante la agresión. Hay un ejército de voluntarios, hay uno de los hijos del presidente Mao. La siguiente, para campañas siderúrgicas iniciales. Movimiento de limpieza de contrarrevolucionarios. Este movimiento de las 5 flores también es muy interesante porque ya había existido en la historia china. Yo he notado que hay un proceso histórico, la concepción del tiempo, que regresan. Ese movimiento que decía que 100 escuelas del pensamiento compitan y que 100 escuelas de filosofía se muestren, sirvió para que hubiera una crítica interna al burocratismo del partido. El único problema fue que mucha gente fue más allá y fue reprimida. El gran salto adelante también fue una campaña voluntarista de tratar de alcanzar demasiado rápido a los países industriales, y se hicieron muchos errores. O sea, lógicamente un país cuando empieza tienen el ensayo, errores, el trial and error, que insistir. Y después hay muchas críticas de que querían hacer de acero, tomando perillas, cualquier metal, y que lógicamente no tenían las condiciones técnicas para poder hacer ese gran salto adelante y alcanzar muy rápidamente a los países industriales. No olvidemos que desde la agresión imperialista a fines del 19, China, como la mayor parte de los países, quería ser fuerte, y que había visto también cómo los japoneses eran fuertes a través de un ejército poderoso. Entonces, lógicamente, muchas cosas que se critican desde afuera, sin considerar que hay un relativismo cultural, que cada país tiene sus propias tradiciones y que maneja ciertas cosas, de repente, que si Mao era un destructor de la naturaleza. O sea, hay una serie de libros críticos que creo que dejan de lado una visión dialéctica de que en el momento las cosas se tienen que hacer, que sí ha habido, problemas, injusticias, pero no hay ningún lugar del mundo donde no lo haya, donde ejerce el poder. Hasta en el seno de una familia llegan a haber problemas. La siguiente, la revolución cultural también, que a mucha gente nos afectó. Es decir, yo vivía en Europa, y lo que creíamos que era la revolución cultural, que era en contra de acabar con el burocratismo, etc., en realidad pues trajo una serie de excesos lógicos. Si una serie de muchachos de secundaria y de principios de la preparatoria y todo lo sueltan, pues realmente hay una serie de excesos. O sea, me acuerdo una vez estaba en Berlín en un congreso de ICAS, que es una zona internacional, y había antiguos guardias rojos que decían que no sabían lo que estaba pasando. Pero es evidente, para mucha gente, las juventudes que en este tiempo vivíamos en Berlín, en París, pues nos llegaba a través de Hong Kong una versión diferente de lo que era eso. Finalmente, cuando se empieza a abrir China, se da cuenta que hubo más cosas malas que buenas. Pero para mucha gente, evidentemente, eso se suponía que era lo que iba a acabar con un sistema feudal, y no es fácil acabar con una tradición. Son ciclos de tradición. Esas campañas de reforma del pensamiento, del criterio de la práctica, como la verdad es muy difícil en un momento dado, porque resulta ser que uno ve parte. También los chinos nos dicen que no vemos la cara oculta de la mundo. Yo creo que sí hay críticas, pero la gente, hay una costumbre de ver más la paja en el ojo ajeno que de la vida que tenemos en nosotros. Muchos defensores de derechos humanos de Occidente, en realidad a través de la opresión económica, en realidad a través de la expoliación de materias primas, están violando más derechos humanos que lo que se hace en otro lado. La siguiente. O sea, cuando se mueren los dirigentes, empieza la campaña contra la ronda de los 4, encabezada por Chiang Ching, la última esposa oficial del presidente Mao, y evidentemente pues a mucha gente lo empezaba a desconcertar, porque decía la banda de los 4, no importa que la revolución llegue tarde, que la producción llegue tarde cuando la revolución siga adelante. De ahí se empiezan a dar toda una serie de apreciaciones. Se hablaba de ser rojo y experto. Pues no es tan fácil. Yo cambié de ingeniero a las ciencias sociales para profundizar más en la parte social, pero no podía estar trabajando como ingeniero y al mismo tiempo profundizar en eso. Entonces, ¿qué pasa? En 62 había aquella famosa frase
el frente Deng Xiaoping, que dijo, pues no me importa que un gato sea blanco, sea negro, lo que importa es que case ratones. Así bien. Vienen el 78, en noviembre del 78, como la mayor parte de nosotros ya sabemos, en el tercer pleno del 9º Congreso, empieza a verse el proceso de reforma y de apertura. Las 4 movilizaciones las sigue siendo Juan son agricultura, industria, la defensa nacional y la ciencia y tecnología. Se conoce más de agricultura, de industria, nos dijo el licenciado Limas hace poco aquí sobre ciencia y tecnología, y la otra parte, la defensa nacional, ese es el problema que la gente lo ve desde afuera. Y quienes más miedo le tienen, lógicamente, es la superpotencia. La siguiente. Con esto, rápidamente, es un suceso lamentable como pasó aquí en octubre, pero había una serie de gente que con actitud voluntarista, lógicamente, demandaban una quinta de liberalizaciones y de la democracia, pero yo considero que en países que tienen una fuerte impronta, o sea, de autoritarismo, no es fácil que la gente joven, que pueden ser muy brillantes en sus análisis, las condiciones objetivas se logren dar y, lógicamente, el Estado recurre, como nos enseña Max Weber, al uso legítimo de la violencia. Tienen que recurrir al ejército, tienen que recurrir a la policía para mantener el poder. Yo no lo estoy juzgando, igual sucedió hace 40 años en Tlatelolco, y sí recuerdo que había mucha gente que tenía mucho entusiasmo, pero realmente Marx nos dice que la crítica de las armas es más fuerte que el arma de la crítica. Lo siguiente. O sea, China en el contexto internacional, la cuestión de las obreras chinas, existen, los chinos lo reconocen, aquí nos lo dijo el propio embajador, ciertas zonas en China pobres, y ahora hasta que sacaron ahí también, como sacaron los del Chamuco aquí hace poco a Calderón, toda la cuestión internacional, diciendo de que la entrada de una serie de inversión extranjera directa que se ha visto aquí bastante, obedece a esto, pero realmente para mí, Chunlai, discípulo Chunlai, que es la eminencia gris, junto con gente como Deng Xiaoping, fueron los que lograron hacer ese gran viraje hacia esa China que a todo mundo nos deja sorprender. Como dice aquí el promocional en la facultad, la gran potencia. La siguiente. Los límites, o sea, como sea Xinjiang, que es la parte esta oriental, Xizang, que es Tíbet, forman parte integrante de un país y que evidentemente, como estudió inclusive el doctor Castro Luz hace poco, o sea, no se habla que hay una intervención, por ejemplo, cuando llega China en 50, que lógicamente, después de la caída del Imperio Chino, en 1911 hasta 50, no se había podido ocupar mucho de esa región. ¿Por qué? Porque estaba involucrada en su propio proceso. Cuando llega, lo que se le llama en los occidentales la famosa invención de Tíbet, la explicación que nos dan en esa época es que las costumbres feudales, la esclavitud, etcétera, en Tíbet llegan y traen la modernidad. Lo que no hablan mucho es que en el 59 también hubo una rebelión fomentada por los Estados Unidos, la CIA, por los británicos, que siempre lo que pasa en todas partes del mundo, normalmente esta gente fomenta cosas y después empiezan a criticar. La siguiente. Bueno, esto es parte de las escenas de Wushu, la parte de artes marciales que algunas veces aparte de los Juegos Olímpicos, ya hay una Miss World que acaba de ver en China, que es China, por cierto, que nuestra representante quedó en tercer lugar y en segundo lugar quedó la de Angola. Ahora, ese es el problema, el temor ante el despertar del dragón, ¿no? O sea, dice los occidentales, puede ser pacífico. Para mí son muy hábiles los chinos. Hay una técnica, todo el mundo sabe de Sun Tzu, el arte de la guerra, pero hay otro libro que son de 36 tácticas militares chinas, escrito por un señor Kouan, que escribió creo que ese libro que se llama Nacido Rojo, que se llama Cómo atraer al tigre fuera de las montañas.
Sí, quizás algunos de ustedes conozcan el famoso Go japonés, que es un ajedrez que se llama Wai-Chi, en chino, que es un juego aparentemente muy fácil, de fichas blancas y negras, donde lo que se trata es de rodear al enemigo para absorberlo. Lo mismo que hizo la Revolución China, que partió del campo, rodeó las ciudades, y que en un tiempo fomentaba, en esos años 60 o 70, también la revolución en la zona de las tempestades. De ahí salieron grupos como Sendero Luminoso, o sea, había muchos grupos maoístas. Algunos tuvieron éxito en Mozambique, San Juan. Lógicamente China, al sentirse que estaba rodeada con esa doctrina de la contención, también trataba de fomentar la revolución en otros lados. Entonces, ¿qué sucede? Que después se dan cuenta de que no es por ahí, recuperan su asiento en las Naciones Unidas, y para mí, o sea, están tratando de conservar la paz, pero preparándose para la guerra, la siguiente. Ahora, se dieron cuenta que era un ejército muy grande, pero decían, el gran gigante con los pies cortos. Cuando yo vivía allá en 78, se dio el conflicto con Vietnam, los vietnamitas con una práctica militar muy grande, pues les infligen derrotas, y parte de esos estados tributarios se dan cuenta que necesitan entrar en la evolución de los asuntos militares, la famosa RAN, y van reduciendo su personal militar, modernizándolo y modernizando su propia estructura de defensa. Así bien, y ahora confrontamos que es una de las plataformas, han avanzado tanto en la cuestión de plataformas de lanzamiento de fuerzas especiales, y inclusive les compran de otro lado. También ya tienen, o sea, lo han leído, ya tienen viajes espaciales tripulados, la posibilidad con proyectiles de combustible sólido de que si los atacan llegar a Europa o hasta la costa este de Estados Unidos. La siguiente, la votación de los delegados. Ahí hay algunas voces críticas, ¿no? Había un chino que fue de la gente que criticó mucho lo que pasó en Tiananmen, que formaba parte de, inclusive de un alto cargo del Ministerio de Planificación, que hablaba de que las votaciones, siguiendo una tradición china de los Shaozi, de los pequeños grupos, se dan a ese nivel. Y que evidentemente lo que es más democrático pues es en la parte del Xi'an de los pequeños poblados. Más adelante, el poder es muy objetivo, nuestra interpretación es subjetiva dependiendo de la información. Pero evidentemente, y algo que comentaba con un amigo que no vino Lincoln, hoy está atrás, así está Juan José, y él sí conoce bastante de esto porque aparte de haber estudiado ya que agregado comercial, es la situación de que se pusieron a estudiar un sistema político que está muy cerca, muy lejos, y quién sabe si se acerque más, el PRI. Es decir, la posibilidad de poder ampliar desde las zonas de la costa, de las zonas especiales al interior, pero evidentemente el manejo político más bien tiene que ver mucho con eso. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando estando yo allá y regresa Deng Xiaoping, yo le dije a mi compañero del cuarto, un brillante, que cómo regresaba si había sido criticado por ser seguidor del capitalismo. Entonces me dijo, es decir, es líder. O sea, el hecho de ser líder en China, y hay una anécdota que no sé si sea cierto, pero al menos es muy curiosa, que en la época de la crítica a Deng Xiaoping, pues sucedía con mucha gente importante aquí que se supone que está en la cárcel, pero en realidad en la calle, que lo encuentra una delegación de japoneses y lo ven en la calle y dice que sigue la crítica contra Deng Xiaoping. O sea, en un momento dado de que ese carácter jerárquico de los líderes me recordaba cuando yo trabajé en Comisión Federal de Electricidad y cuando les hacía una crítica a los compañeros que por qué votaban por enseñar y les iba a darse cuenta, decían es que son líderes. Sí, esa impronta tradicional que se ve todavía, la siguiente. Bueno, esta es la nueva dirigencia, como saben, son gente joven, con características técnicas, son ingenieros químicos, etcétera, que están ya directamente en el comité central. La siguiente. Hay una publicidad, o sea, modernizante hacia dónde va, tras interferencia, y ya
la gente joven china es hacia el norte. Las zonas agrícolas están lógicamente hacia el este y pues hay grandes zonas desérticas, el Gobi, Xinjiang, etcétera, zonas montañosas, que no es muy fácil. La siguiente, bueno, aquí los estados, no solo Shandong, que fue otro héroe de la Revolución China, una especie de Pancho Villa que formó parte también de lo que lo fue, que pone esas sociedades secretas de los viejos hermanos. O sea, hay una serie de cosas. Todo esto se ve a los tacuanos, a los nuevos ricos, muchos de ellos están en una cuestión especulativa de la organización y de la situación de la fiebre de la construcción. De hecho, para el 80 aniversario de la fundación del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, o sea, se autoriza de que ese partido tan grande, 73 millones de miembros, cerca de 3 millones ya trabajan en la industria privada. Así, pues todo esto ya es parte de la China de hoy. Es el moderno con ya varias ramas del metro, un Shanghai moderno también con edificios con internet. O sea, hay cine moderno, pero que se ve en el extranjero. Por ejemplo, de una juventud china, ya no fue tanto por el sexo sexualmente explícito que se da, sino porque rememora la cuestión de Tiananmen, y eso lógicamente a ningún gobierno ni el de aquí le interesa mucho. O sea, hablar de lo que pasó en Tlatelolco, ni al gobierno chino le interesa mucho hablar de lo que pasó en Tiananmen, que hubo partes del pueblo que defendió a los muchachos, hubo una parte del 38 ejército que estuvo a punto de rebelarse, pero es evidente que hay un cine de exportación. La siguiente. Bueno, ese es el lugar moderno de ese tren que nos decían que ahora va de Qingdao, que va hasta Tíbet. Y ahora hay la restauración de uniformes modernos. ¿Por qué es interesante eso? Cuando yo estaba en China, uno veía a la gente del Ejército Popular de Liberación de Tiananmen aparentemente con los mismos uniformes. Pero cuando uno se acercaba, veía que realmente la tela no era la misma. Unos tenían bolsas aquí, otros aquí. Y existía un código secreto como existió con la gente gay en un tiempo, en los 60, donde según las plumas se reconocían. Entonces, según el número de plumas a donde andaba, sabía del rango. Ahora ya no, pues tienen muchas insignias y muchas, lógicamente, entre tanta gente, pues escogen a las más bonitas. Hay una juventud china globalizante también que les da mucho por utilizar ropa de marca. Si los tacuan, los ricos utilizan Armani, pues ellos pueden utilizar aunque sea pirata, igual que sucede aquí en otras partes. Entonces, yo creo que ya estamos acabando, ¿eh? Es un parte de esta China moderna. ¿Dónde es eso? Es Shanghai. Ahora, veamos esto, que es un país multiétnico. Veamos, hay Khmer, hay coreanos, hay jacas. Es mantener la estructura de un país es muy difícil. Yo a China le llamo el caleidoscopio, porque uno le mueve un poquito a China y cambia la figura, pero permanece unida. Pero si alguien ha tratado, como quizás lo hicimos muchos de curiosos, de niños, de abrir un caleidoscopio, ya no lo puede uno armar. Entonces, no sé si alguno de ustedes hizo esa cuestión, no sé, de abrir un caleidoscopio y luego ya no lo puede uno armar. Eso es lo que sucede con China. O sea, lógicamente la visión, vuelvo a insistir, el relativismo cultural, la visión que tienen ellos, la siguiente. La parte lingüística inclusive, ¿no? El Han, el mandarín, que es el idioma oficial, como ha sucedido aquí. O sea, ya hay gente de las 53 minorías nacionales que hablan su propia lengua, pero en general lo que predomina es. A ver, con esto termino la presentación, pero si me quedan, doctora, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Sí? Bueno. Si como me decían que hablara yo parte de esta anecdótica, para mí fue muy interesante, o sea, como sucede todo, cuando uno tiene muchas expectativas de algo, no siempre resulta lo mismo, ¿no? Entonces, en mi caso, ya volviendo a por qué fui a China, porque evidentemente habiendo vivido en Berlín y en París, habiendo trabajado y estudiado, en esa gente joven, pues me dio por tomar aquello del proverbio musulmán: si quieres aprender, ve a China. En ese tiempo
muy poca gente íbamos a China. De hecho, yo creo que debe haber sido la segunda o tercera generación que había 10 becas que se ofrecían, íbamos 2 o 3. Y de repente, pues, había una serie de reglas muy difíciles. Yo tenía amigos como el doctor Elio Suárez, que fue uno de los que inició las relaciones diplomáticas con China. Llevaba sus cámaras, me platicaba. Yo llevé 2 cámaras, una para blanco y negro y otra en color, y me decomisaron una. ¿Por qué? Dice, porque eres estudiante y no puedes tenerlos. Sí me la regresaron, hago la aclaración, no se quedaron con ellos. Pero fue interesante de ver la cuestión jerárquica. Tenía amigos, por ejemplo, en la embajada española, que llega Juan Borbón, el padre de Juan Carlos, y cuando llegaron existían diferentes tipos de coches. O sea, los yernos de Juan Borbón, ¿cierto? Uno de esos apellidos, no podían andar en esas cosas. Me llamaba la atención 2 o 3 cosas. Los cuadros andaban en unas grandes limusines, se llamaba Honchi, bandera roja, pero con cortinillas. Yo que iba lógicamente ilusionado, como mucha gente, esperando empezar el Guayremi de servir al pueblo, pues me llamaba la atención. Decía, bueno, si un policía le pega aquí igual como le pega en otros lados, los RS en Francia o en otros lados, o en México peor, o sea, ¿dónde está ese servir al pueblo? Es decir, existían ciertas, yo no digo que clases, pero ciertas capas que uno empezaba a darse cuenta. La gente del ejército se casaba entre ellos, o sea, nada más los matrimonios eran entre ellos. De hecho, hubo grandes tragedias entre nuestras amistades que veíamos, chicas enamoradas de alguien del Puesto Popular de Liberación, pero que hasta ahí se quedaron. Y que a través de la intervención nuestra ellos a veces recibían una serie de aparatos que lógicamente pues, es el efecto de demostración de la modernización. Me dijo un día una viajando en el tren con un negociante de Hong Kong que, por ejemplo, la corrupción se daba no en dinero, sino que de repente cuando él quería hacer salir a algún pariente o un amigo de China, pues o sea, le sugería a algún funcionario y decían, oiga, qué calor hace aquí, ¿verdad? Nosotros no tenemos esos aparatos de aire acondicionado que ustedes tienen. Entonces se daba eso, que lógicamente ahora, en esa economía de mercado socialista, que algunas gentes pensamos que es una forma refinada del desarrollo de las fuerzas productivas, pero en la que el contratar ya trabajo asalariado, pues lo que antes se llamaba excedente socialista, cuando lo hablamos con el profesor Bettelheim en París, pues es una especie de plusvalor que hacia dónde se distribuye. Y empezaban a salir gente de repente, quizás de una Universidad Nacional, que ya desde esa época ya empezaban a viajar a Europa, ¿no?, de turistas. Cosa que ahora es de los tacuán, de los supermillonarios, es la parte fundamental. ¿Cuáles son sus valores? Viajar, de preferencia a Francia, lógicamente, a Australia y a Hawái. Ya tienen los coches, los Ferrari, les gusta mucho catar vinos, jugar golf, que son una capa muy pequeña. Inclusive se dan, el hombre más rico de China se habla que dejó Cantón a los 17 años jurando que él iba a ser rico y lo empezó a ser rico, así tipo aquí la Merced, la Lagunilla más bien, o sea, que tenía sus cartones en la calle y la gente llegaba a comprarles y ahorita vengo, iba en el triciclo y traía la televisora, nada más tenían los cartones. Ese tipo de cosas llamaba mucho la atención. Otra cuestión muy interesante, que ahí sí fuimos parte, como es el doctor Loternau, copartícipes de esa historia vivida, fue cuando a partir de noviembre de 78, de repente, que era muy difícil tener la relación directa con el pueblo chino, porque además, después de lo de la campaña de 100 flores, inclusive tomarse una foto con un chino, cuando hubo, en un momento dado, la revolución cultural, los tomaban como perros capitalistas por tener una foto con un extranjero. Entonces uno mismo tenía que tener mucho cuidado cuando visitaba a un amigo chino para no hacerlo peligrar, porque no sabía uno lo que pasaba. Nos decía, mira, yo no sé, dice mi padre, lo mandaron a reformarse al campo. Ahora regresa, antes era contrarrevolucionario, ahora es un héroe, no sé qué pasa.
Entonces, en esa etapa de turbulencia, y acuérdense que por ahí hay un dicho de un libro de El viaje al este del rey Mono, que dice: un gran desorden reina bajo los cielos, la situación es excelente. Yo siento que aquellos pueblos del este de Asia, japoneses, chinos, toman las situaciones de crisis como para poder salir adelante, como una tormenta que quita cosas, poderse desembarazar de cosas. También son más útiles, dice, sé como el bambú, que viene el viento, viene el agua, y puede inclinarse pero regresar. Si tratas de ser como un roble, te va a llevar. Entonces yo creo que fue lo que se dieron cuenta, que con el proceso de reforma y el proceso de apertura, podrían darle, aparte de su población, ciertas cosas. Es evidente que, por ejemplo, uno, como decía, ¿dónde podía uno hablar más? En los trenes. Cuando iba en esos largos trenes, 2-3 días, hacia Cantón, a Hong Kong, con la gente podía uno hablar, porque ahí no había problema. Pero ya dentro de la ciudad, sobre todo la gente que éramos un poco más conscientes, porque había, por ejemplo, europeos que hacían cosas, o sea, que llegaba uno en la tercera clase al tren, y si veían que era un extranjero lo ponían en primera. Yo me oponía quizás muy románticamente, diciendo que eso era malo para la economía china, pero los extranjeros, los europeos y los canadienses y después los americanos, pues se aprovechaban muy bien, no los estadounidenses. ¿Qué sucede? Que cuando empieza a darse esto, pues abrimos un bar en la Universidad de Beijing, junto con un amigo, Yusef, un palestino, que era un gran galán, tenía muchas amigas, y luego lo empezaron a criticar que las había violado. Pero lógicamente una muchacha china, si de repente se le pagó la oportunidad de subir a un taxi o ir a un restaurante, pues era una oportunidad de conocer un mundo que no conocía. Hubo ciertos problemillas con estudiantes africanos que habían llegado engañados porque salían de África y decían, te vas a ir a estudiar al extranjero, y ellos pensaban que ir a Estados Unidos, a Europa, y llegaban a China, y los pobres, entre el frío, entre la curiosidad de muchos chinos que le hacían así para ver si no tenían betún encima, para ver si eran de verdad, cuando se da esa apertura, pues empiezan a tener muchas novias, ¿no? Y eso lógicamente, pues para un chino, la dirigencia le había dicho, tú guarda tus energías para la revolución, ver a sus hermanas, a sus novias, inclusive a sus esposas, porque andaban buscando desesperadamente salir, pues hubo una reacción muy fuerte en Nanjing y en Shanghai, o sea, muy desarrollado. También hubo, es decir, como cuando estaba ya se da el muro de la democracia en Xi'an, los Tatsibaos, en un momento dado, yo me acuerdo que fui a Shanghai, y afortunadamente iba yo medio disfrazado de chino, con mi insignia de Peitán, porque llego a la plaza del pueblo en Shanghai y había pues miles, ¿no? Porque, o sea, en China así es, ¿no? Como yo decía a mi compañero de cuarto, vamos al cine, renta y no, o sea, siempre, pues es que aquí en China, gentes hay muchas siempre, donde quiera que vas. Entonces de repente había gente que se daban cuenta que realmente esa cuestión de la democracia llevaba algo atrás, y empezaron a decir, ya estamos hartos a esto de la democracia de los extranjeros, mueran los extranjeros. Y yo me quedé así, miren que yo tengo más o menos huevo de un americano, con algunos amigos que están aquí. Entonces me quedé así, afortunadamente reaccioné muy rápido, oye, a ti medio cállate que quiero ir y que me voy, pero así, despacito, si no estaría yo aquí hablando con ustedes, porque el problema de cuando las masas se juntan, y ese complejo de manadas en muchas cosas, bueno, lo ven ustedes en los tifosis, en los gente de los... Entonces esa apertura fue muy curioso porque no sabían bailar ni polka, ¿no? Yo mejor me puse a bailar polka, entonces no sabían bailar lo que es ahora la moda, las academias de baile, o sea que el que baile bien de los muchachos que sea salsero, se puede ir a Pekín y abrir ahí una academia de danza, y yo creo que van a sacar bastante dinero. Entonces toda esa serie de cosas que se daban, que de repente se abría una pregunta, ¿hasta dónde puede un proceso de reformas económicas darse sin que haya esas reformas políticas que lógicamente se exigen más desde el extranjero? Yo insisto en esto, es más fácil decir las cosas sin vivir la situación. Y de hecho, yo creo que, insisto, es un país que va
avanzando, que pese a los problemas que todo en esa relación dialéctica, como decía Lenin, cuando vas a escalar una montaña no puedes ir directo, hay bamboleos hacia la izquierda, hacia la derecha, pero lo que yo sí noté es que siempre hay ese deseo de un país de ser rico. Pero eso lo decía el propio embajador, ¿no? Hay muchas críticas que si están en Darfur, que mandan ingenieros militares, que la China Petroleum Corporation, lógicamente, en un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas que está basado en energéticos, las buscan en muchas partes. Ahora vuelvo a la parte esta. Muy difícil es, para quien quiere ir a China, no es fácil aprender el chino. Se necesita un meter, pero así hacer segundo, tercer, cuarto esfuerzo para tratar de comunicar realmente. Pero no quiere decir que la van a entender. Como les decía, los propios chinos se dan cuenta de la dificultad que representa esto. Ahora, ¿qué es la enseñanza que a mí me dejó? La posibilidad de aprender de la práctica, de aprender de los errores y poder ratificar un camino. Que cada quien lo puede juzgar como quiera, pero para los chinos, que es lo que les interesa, yo creo que van adelantando. Y pues yo termino con esto felicitando al centro porque creo que nos da oportunidad de intercambiar la comunidad. Les agradezco, muchas gracias. Muchas gracias, Félix, muchas gracias, Félix, por tus comentarios. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahí está. Muchas gracias de nuevo. Y sobre un tema bien interesante, ¿no? Hace un par de meses estaba Liliana Arzovska, también que va a estar al final del semestre, y sobre un proceso del cual pocas veces estamos conscientes, ¿no? Un proceso de 3 décadas en donde este enorme país ha cambiado en forma tan sustantiva y con implicaciones generacionales. Flora Botton ha escrito, por ejemplo, sobre el tema de la familia, ¿no? Las implicaciones, cómo esto sobre la familia, que por cierto, digo, sería otra discusión, no de hoy, no habría que ver el papel de las amantes, ¿no? Pero digo, incluso el tema de México tampoco está tan lejano, ¿no? Es decir, cómo ha cambiado este país en 3 décadas, ¿no? Por ahí nos pasamos de ver del otro lado del Pacífico y habría que ver cuánto ha cambiado este país incluso, pero es otra discusión, ¿no? Pues muchísimas gracias por todas estas diversas reflexiones y también por hacernos caso a la invitación de permitir este proceso de reflexión propio de tu experiencia. Y bueno, estamos abiertos a comentarios y preguntas. Como lo hemos hecho anteriormente, busquemos hacer comentarios, preguntas breves, hacemos 2 o 3 preguntas y entonces contesta el folio. Manuel Viejo Zubicaray, profesor de la Facultad de Ingeniería. Yo estuve en China hace 3 años en la planta hidroeléctrica de las 3 Gargantas. Y ahora estuve en Semana Santa viendo principalmente la cuestión del desarrollo industrial y de la ingeniería. Y en la última conferencia que tuvimos aquí se mencionaba que no hay nadie que mande tantos ingenieros a ser preparados en el extranjero, pero las cifras que se dan aquí eran verdaderamente terribles, ¿no? De 100,000 personas que se mandan, no regresan más que 21,000, ¿no? Entonces, ese problema de la fuga de cerebros y principalmente en el campo de la ingeniería, ¿cómo lo ve usted con su muy amplia experiencia sobre ese país? Mire, yo si creo quieres, bueno, hacemos 2 o 3 sí, y sí, a ver, perdón. sí. ¿Quién es tú? Bueno, se ha hablado mucho
la idea del partido y del gobierno chino de hacer llegar los beneficios del desarrollo económico de China a la masa poblacional, vamos a decir. Entonces, serían varias cuestiones ligadas en ese tema. Se puede decir que efectivamente sí esté mejorando la calidad de vida de los chinos, y de qué manera han logrado eso, que efectivamente se esté mejorando la calidad de vida de los chinos, porque como tú lo dijiste y todo el mundo en realidad lo sabemos, hay una, digamos, casta o élite privilegiada de chinos, y creo que inclusive han llegado algunos de ellos a comprar piedra por piedra en un palacio europeo y transportarla por los mares. Pero digo, la masa, los cientos de millones de chinos, ¿realmente les está beneficiando esto? ¿Y cómo es que lo han hecho? Si gustas. Ahí hay un compañero. Buenas tardes. Una pregunta rápida. ¿Podría decirme hasta qué punto ha llegado la inversión extranjera en China? Es una duda que tengo y que espero que mis compañeros que nos han expresado. Nada más una pregunta rápida. Vamos a empezar por Mire, profesor y colega viejo. Resulta ser que hay diferentes cosas. Hay gente que dice que además el 30% se queda afuera. Lo que sí yo le puedo, de mi óptica personal, decir lo que ha sucedido. Si los países capitalistas, cuando le dan una beca, que a mí me la dieron técnicas también en Alemania y en Francia, pues hay un proceso, digamos, de aculturación de la gente, que cuando uno regresa y al no encontrar las mismas opciones, hay una tendencia a emigrar. Si los valores, a partir de que dijeron allá, el ser rico es bueno, es glorioso, pues la gente que ve más oportunidades de desarrollo profesional y de acumulación se quedan porque sienten que con eso van a poder ayudar más a sus familias. Los sueldos, usted lo habrá visto, son muy bajos en China, o sea, $300 que si ellos pueden conseguir miles afuera, pues hay una tendencia a hacerlo. Pero yo espero, y creo que sea como en el caso de nuestros migrantes, de que sea gente que puede a través de ese gran puente como el de Juan Chao, sigan contribuyendo. No directamente, ¿por qué? Porque la gente se acostumbra a otras cosas. O sea, desde el free que nosotros hace 40 años lo hacíamos en Europa, 30 años, que ya las relaciones interpersonales cuentan también en un momento determinado, que hacen su círculo de amistades. Y me parece que se quedan en tanto cuanto, porque pueden ser también agentes de penetración de esas grandes compañías. Es decir, que en un momento dado la gente puede llevar know-how, llevar técnicas, que por eso dan las becas. Pero, por ejemplo, hay algunas provincias en China que becan a sus estudiantes para que salgan, que es una de las aspiraciones de mucha gente en China, de los jóvenes, salir al extranjero. ¿Quién regresa? Por los que tengamos más convicción. A mí me lo han ofrecido, no me estoy poniendo como ejemplo, pero yo tuve que cambiar de rubro, de haber estudiado petroquímica en Alemania, cuando vi que no tenía opción de trabajar en lo que quería en el instituto, el petróleo, yo le debo a mi país. Y yo creo y confío que algunos chinos se quedarán, pero no quiere decir que se desarraigan o que están desligados. Usted además lo empiece a ver con la serie. Es decir, ya los chinos están en todos lados, pero sus tradiciones no las dejan. Y yo me imagino, no tengo el dato específico, de que evidentemente esta gente está tratando de ser lo que yo he tratado de hacer en mi vida, una circulación de cerebros, no la fuga. Y eso va a depender mucho de que si los logra absorber la propia sociedad china con una serie de ventajas que se obtiene cuando uno está expuesto a otra cultura, regresarán, y si no, se irán quedando, se irán casando con gente de fuera, pero es evidente que pues, sí les atrae más estar en otro lado. Para empezar, la famosa libertad de expresión. Si ahora ya está el boom en China de la cuestión de las plataformas web y todos los juegos de video que son la gente más grande, la gente tiene una tendencia a quedarse. ¿Y
¿Qué sucede? Que ya, como ya no existe el famoso peligro amarillo, obtienen muy buenos, es decir, en lo académico, yo conozco más toda la costa este de Canadá, Estados Unidos, están los académicos chinos. Entonces, si alguien me ofrece una oportunidad de desarrollo profesional fuera y no hay un compromiso, lo que pasó aquí con CONACYT, que era turismo académico, como decía Enrique Lucero, nosotros nos dieron 6 becas el día de CONACYT, y creo que el único que reportó y bonificó fui yo. Pero en general hay esa tendencia a sentirse atraído para quedarse, porque es un compromiso, ahí sí es individual. Y si en un momento dicen, si voy a regresar allá y de repente un cuadro del partido o alguien va a tener mejor condiciones que yo, pues mejor me quedo aquí. Pero por el contacto que yo he tenido con gente fuera, no olvidan de dónde provienen. Lo que pasa es que la estructura quizás no les permite expresarse de la misma forma y su desarrollo profesional no es tan fuerte. Tomemos un ejemplo. Los primeros chinos que vinieron a aprender aquí español a principios de los 70 regresaron y los mandaron al campo para reformarse. Entonces quedan esos resabios, esas escuelas quedan en la gente. ¿Qué va a pasar si de repente me mandan, después de haber ya estado, o sea, acostumbrado a esta cultura consumista occidental, no voy a poder compartir con el hombre más rico de China, que empezó vendiendo televisores en la calle? O sea, esa sería mi apreciación. ¿Cómo resolverlo? Depende de los mecanismos, como sean, pero lógicamente, cuando estaba allá me decía un profesor, estamos mandando cientos de chinos afuera a estudiar. Eso ya lo habían hecho en el siglo XIX. Algunos se quedaban, otros regresaban. ¿Sí? ¿Qué tanto se quedan o no se quedan? Ya eso sí es una opción individual. Pero yo siento que si se quedan, y espero que así sea, no olviden de dónde provienen. Luego la otra parte que tú me preguntabas, es decir, las estadísticas en China siempre es difícil de saber. Las zonas donde puede llegar la gente, pues es difícil. Hay películas como una que decía el huérfano de Anyang, hay fotos que salen de repente, que pues no es tan, en esa cuestión del desarrollo desigual y combinado, que llegue a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si esa ciudad era eminentemente rural, hay mucha migración de la gente. Y al entrar hay un tremendo ejército industrial de reserva que está presionando a los otros. La gente no solo, ahí los que salen, la gente se iba nadando a Hong Kong. Yo conozco gente que atravesando ahí el mar con los tiburones y se van afuera. Entonces, de que sea equitativo, por eso les hacía yo un poco la analogía que me comentaba mi amigo Lincoln, de que si tienen expertos biólogos, pues el PRI, aunque podía presumir de ciertas cosas, no llegaba a todo el mundo. Entonces, 1.300 millones de gente, pues no es tan fácil, porque todos comen. Luego también, o sea, esa famosa bomba demográfica, por ahí voy a introducir otra cosa de lo que hablaban de la familia Enrique, sí, hay una preferencia del heredero varón en China como proveedor y menos de las mujeres, y se ha empezado a desarrollar inclusive más relaciones homosexuales en un momento dado. Parece que no tuviera que ver, pero sí tiene algo que ver con ustedes, con la migración aquí. Es decir, que en un momento dado, para que llegue a ciertas zonas montañosas, a ciertas cosas, pues la gente está muy atraída por la ciudad, y el éxodo rural es terrible, porque llegan a hacinarse. O sea, atrás de estas construcciones que vimos hay algunos jutones, o sea, barrios donde sucede como en otros grandes metrópolis. De que llegue hasta allá dependerá cómo va a ser la integración. Los tibetanos en sí nos pusieron un tren, pero el tren es para llevarse nuestros recursos, para acabar con nuestra cultura, etc. ¿Cómo en un país grande alcanzas tú a hacer una distribución equitativa cuando en realidad hay una estructura de poder que es piramidal? O sea, no es fácil, porque esta gente consumen, pero les son menos productivos. Ahora, confían que el efecto de demostración va a poder permear a todo el mundo, pero yo siento que no es fácil. Por la misma multiplicidad que hablábamos, por la misma situación, o sea, también lingüística, hay gente que vive otro tipo de vida y a lo mejor no pueden ser absorbidos tan fácilmente a esa distribución o distribución del ingreso que sigue grande. Ahora, con respecto a lo de la inclusión extranjera directa, los datos no te los puedo decir aquí, te lo puede decir mejor el doctor Dussel, pero es
me imagino que es el primero o segundo factor de inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, a nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Inviertan aquí lo que quieran, llévanse sus capitales, porque están aprendiendo con un proceso de ingeniería de retroceso todo esto, inclusive en la parte militar. Querían comprar un avión tanto a Israel, los norteamericanos dijeron a Israel, si ustedes le venden ese avión a China, nosotros no los apoyamos. ¿Y qué hicieron? Pues después agarraron un avión espía en Hainan, lo tuvieron 3 meses, lo copiaron, lo deshicieron y luego se lo regresaron ya sabiendo qué era lo que tenían. O sea, son muy hábiles, o sea, es una gente muy hábil. Ahora, ¿por qué? Le tienen menos restricciones. O sea, si un inversor extranjero directo dice, tienes una fuerza de trabajo dócil, con salarios muy bajos, y puedes exportar tus capitales, lo que pasa dentro no importa. Por ejemplo, ha habido una socióloga de origen chino, Annie Chan, que habla que están sobreexplotados los trabajadores. Claro que toma 36 casos que pueden ser significativos, pero no es una muestra representativa de todo el país. Pero sí hay muchas facilidades para que reexporten sus capitales. O sea, con el proceso de relocalización de la industria a nivel global, si encuentran más facilidades en China, pues se van de México, se van de otro lado, porque no hay restricciones para los exportes. Pero los datos exactos, yo creo que con el doctor Russell los puedes encontrar. Buenos días. Bueno, aprovechando que usted también es experto en África y además mencionó el conflicto de Darfur, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, aparte de que se critica mucho China, de que se apodere casi del petróleo que obtiene de Darfur, aparte se le ha criticado la cuestión del veto que ha ejercido en muchísimas ocasiones en las Naciones Unidas. Yo quisiera saber su opinión al respecto. Hago la aclaración, yo pertenezco al ALA. Conozco algo de África, pero no he estado en sitio, o sea, okay. pero sí me ha interesado el tema. Muy buenos días, maestro Félix Zurita Ochoa. Muy buenos días a todos, amigos, profesores y alumnos. Primero, permítanme presentarme. Me llamo Yao Fei, soy jefe de sección política de la Embajada de China en México. Quiero mandar un cordial saludo para todos. Primero, quiero agradecer al maestro Zurita por su maravillosa conferencia, presentación. Creo que usted a través de los pasados 1 hora y media nos ha dado una clase intensiva sobre la historia, sobre el desarrollo moderno de China. Muchísimas gracias. También me dio mucho gusto encontrar a un viejo compañero de estudio de la misma universidad, porque el maestro estudió en la Universidad de Beijing. Yo también soy egresado de la misma universidad. Es la mejor de China, entonces siempre me siento muy orgulloso de estudiar, de mi experiencia de estudio en esta universidad. Y además yo quiero expresar al maestro una gran admiración, respeto, porque es un excelente conocedor de China. Tiene un conocimiento tanto amplio como profundo sobre China. A mí me sorprendió mucho, porque en el extranjero, en muy raras veces, se puede encontrar a un extranjero, a un mexicano, que conoce tan profundamente China. Entonces, usted merece mi profunda mi admiración. También quiero aprovechar esta ocasión para hacer unos comentarios muy brevemente sobre algunos puntos que mencionó el maestro en su conferencia. Primero, sobre Tíbet. Me dio mucho gusto escuchar, creo que a lo largo de 1 año de mi permanencia en México, de mi trabajo en México, a un mexicano que reconoce, que sabe que Tíbet siempre ha formado parte del territorio chino, porque últimamente, a raíz de los incidentes violentos
ocurridos en Lhasa, en Tíbet, casi en todo el país de México. Todos los medios, las televisiones, las radios, los periódicos, estaban diciendo o estaban haciendo ecos de las propagandas, de las noticias, de CNN, de BBC, de otros medios occidentales, alogando que Tíbet debería ser independiente, que presionando al gobierno chino, a China, que permita la independencia de China, que dejen de reprimir, entre comillas, reprimir las manifestaciones pacíficas en Lhasa, en Tíbet. Pero para mí ha sido una gran lástima, profesores y alumnos. Hubo manifestaciones de jóvenes mexicanos, creo que algunos son estudiantes de UNAM, ante nuestra embajada, diciendo o gritando prestando su apoyo a la independencia de Tíbet. Pero qué lástima que lamentablemente yo quería preguntar a estos jóvenes mexicanos: ¿de verdad ustedes conocen la historia de Tíbet? Estoy seguro que muy pocos me pueden contestar esta pregunta, porque tal vez nada más leyeron algunos libros escritos por británicos, por americanos, por franceses, pero ¿quién ha leído un libro de la historia de Tíbet, escrito en chino, escrito en tibetano, escrito en el idioma de Mongolia? Porque las verdaderas historias están escritas en estos tres idiomas, no en inglés ni en francés. Entonces yo quería aconsejar a los jóvenes mexicanos, a los apreciados alumnos de las universidades, que cuando ustedes desean opinar, desean expresar su opinión, su actitud acerca de un problema, acerca de un tema, por favor, antes que vayan a conocer, vayan a leer la verdad, la historia, porque como mencionó el maestro en su conferencia, desde hace siglos el Tíbet pertenecía a China, formaba parte del territorio de China. Tenemos un montón de pruebas en los libros de historia que pueden comprobar esta verdad. Y segundo, sí, disculpe por mi abuso de su tiempo, sobre la emergencia de China. Como mencionó el maestro en su conferencia, desde el siglo XIX, China fue víctima de la invasión occidental en reiteradas ocasiones, en reiteradas invasiones militares. Yo quiero solo mencionar un ejemplo para que tenga una idea sobre la historia, sobre la verdad. En 1888 hasta 1890 hubo dos invasiones británicas a Tíbet. Los soldados británicos aprovecharon sus superioridades militares, sus armas sofisticadas, derrotaron a la defensa tibetana, a la defensa china, y ocuparon Tíbet. Y obligaron al gobierno chino a firmar dos tratados desiguales. Eso queda comprobada en la historia. No es un